Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados como siempre de un buen café. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, a quien tenemos el honor de tener en esta emisión, a quien vamos a presentarles a ustedes, pero primero a la mesa de trabajo, comenzando con el señor Juan David Donado. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nico? Sebastián, pues también saludo aquí brevemente a Daniel. Ya más adelante vamos a seguir presentando a nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a traer un momento, una charla con un periodista que ha estado en diferentes medios y sitios. Entonces, bueno, ya estaremos más adelante con él. Perfecto, también saludamos a Sebastián Leguizamón. ¿Cómo estás, Evitas? Bienvenido. Hola Nico y Juan David y pues a Daniel, pues muy contento de estar uno más y tenemos un gran invitado, un gran periodista. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro super invitado el día de hoy. Ha trabajado en grandes cadenas como NTN 24, Fox Sports, actualmente en ESPN y en Win Sports. Es un periodista con una trayectoria muy reconocida, ha trabajado también con grandes figuras del periodismo y también del fútbol colombiano, y él es nada más y nada menos que el señor Daniel Angulo Rugeles. ¿Cómo estás, Daniel? Un honor, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, Nicolás, muy buenas noches, un saludo para usted, para Juan David, para Sebastián, aceptando gustosamente esta oportunidad, esta posibilidad de intercambiar ideas, de hablar un poco de este deporte que tanto nos apasiona. Si es con un cafecito, genial. Yo a esta hora ya café no, porque ya estoy pensando es en la madrugada de mañana, entonces café hasta ahora se complica. Pero bien, la verdad muy lindo hablar de lo que ha sido una hasta acá hermosísima carrera ligada prácticamente desde los inicios con el fútbol, y hoy por hoy en Win Sports pues absolutamente feliz después de haber cumplido ese sueño de haber llegado a ESPN y de haber estado ahí un par de años. Ahora estar decididamente con Win Sports es el paso en mi carrera para seguir creciendo, y la verdad que en estos 10 meses que he estado con ellos me lo estoy gozando absolutamente. Qué hermoso poder tener a un periodista de su trayectoria, Daniel, un periodista bastante serio, un periodista que realmente es ejemplo también para nosotros como nuevas generaciones de periodistas. Y para arrancar quisiera hacerle la siguiente pregunta, y es, bueno, yo siempre arranco con una pregunta que generalmente deja mucho que pensar a los invitados primero y después la responden de la forma más sincera posible, y es: ¿cómo se define Daniel Angulo? ¿Cómo se define Daniel Angulo? ¿Quién es Daniel Angulo? ¿Cómo puede definirse en una frase, en una palabra? Daniel Angulo, ¿quién es? Definamos. Si habría que definir en una palabra, diría, y esto pues no únicamente en el ámbito periodístico, sino en cómo vivo mi vida, diría competitivo. ¿Por qué competitivo? Porque soy una persona a la que le encanta la competencia, le encanta superarse, le encanta ir cumpliendo objetivos, y trato de hacerlo con autenticidad. Digamos que va una palabra ligada de la otra,
Creo que para poder trascender en una competencia, en cierto modo, hay que tener autenticidad. Entonces, digamos que ese podría ser el sello, una persona muy competitiva, pero sin pasar por encima de nadie de forma que no sea loable, que no sea honesta, que no sea eh, trabajada, pero lo definiría así, como competitivo. Me encanta esa palabra porque en este medio, hay que decirlo, generalmente eso es lo que se ve mucho, ¿no? La competencia. Y una persona competitiva, siento yo, es capaz como de explorar más allá y de destacar mucho más allá de lo que, del estándar, siento yo. Pero bueno, Juan David, vamos con tu pregunta también. Bueno, aquí digamos que hemos repasado un poco y brevemente las cadenas donde has estado, pero si nos puedes contar alguna anécdota curiosa que has vivido en tu trabajo, ya sea en NTN 24, en Cable Noticias, en Fox, eh, alguna que recuerdes así como capciosa, ¿cuál nos podrías comentar? No, ha pasado absolutamente de todo. O sea, las embarradas normales de un periodista que está apenas construyendo una carrera, en los primeros pasos. Me pasó, pues, por ejemplo, si me pongo a pensar en los inicios, recordando las imágenes de mis primeras salidas en cámara y mis presentaciones, una persona absolutamente tiesa, inexpresiva, dominada por los nervios, y con eso sencillamente los invito a todos a que piensen que por por algún lado se inicia y que todos estuvimos en ese lugar de nerviosismo, de estar con tensión, de pensar que todo va a salir mal o que no estoy preparado para un reto. Entonces partiría de ahí y pues el aprender de los distintos errores que uno va cometiendo, porque pues nadie es perfecto y todos vamos cometiendo errores, como meterse equivocadamente con un club utilizando una palabra que no ha lugar en su momento, como en alguna oportunidad que dije que el Junior de Barranquilla era un circo, o que la cancha del Estadio Ok, Deportivo Cali era un potrero, cuestiones así que le van pasando, o predicciones que hace uno eh, ya demasiado pretencioso y pues al final terminan a uno tapándole la boca. Son cuestiones que van pasando así, pero ya en cuanto a anécdota como tal, la verdad son los sueños cumplidos en esta carrera, porque para alguien que vivió toda su etapa de adolescencia, de juventud, de colegio, de universidad en Bucaramanga, de repente poder llegar a una ciudad como Bogotá y empezar a abrirse el camino, pues no es nada fácil. Y yo recuerdo con Jotas Mantilla en Bucaramanga cómo nos reuníamos frente a un televisor en un restaurante, el restaurante de Marco en Bucaramanga, y jugábamos con nuestros sueños de relatar y comentar los partidos más importantes, y años después se nos dio esa posibilidad de estar en ESPN, de estar en Fox Sports y ahora nuevamente de coincidir en Winsports. Entonces es una anécdota el haberlo vivido en ese momento cuando apenas estaba arrancando la carrera, pero al final no es una anécdota, al final pues no es solo una anécdota, es la realidad de nuestras vidas, de hacer lo que soñamos en algún momento. bueno, Cevitas, vas tú con tu pregunta también. Pues Daniel, mi pregunta es, ¿desde qué momento, desde pues siendo niño, te llamó la atención la comunicación? O sea, ser el periodista deportivo. A ver, Sebas, desde muy, muy, muy temprano ya supe que era lo que quería hacer. Supe que mi vida tenía que estar sí o sí relacionada con el deporte. Esto por herencia de mi abuelo paterno, por herencia de mi padre y por, digamos, la fortuna de haber tenido una familia, papá y mamá y mi hermana, muy deportistas y que nos permitieron hacer toda cantidad de deportes. Entonces dije, por aquí tiene que ser lo mío. Y más o menos en octavo grado de colegio, siguiendo las transmisiones que hacía Fox Sports del fútbol argentino, los relatos del Pollo Viñolo, los comentarios en su momento de Fernando Niembro, lo que hacía también Luis Omar Tapia con Diego Balado. Ahí yo dije, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, y empecé a prepararme sin saber que realmente iba a vivir de esto. Desde octavo, noveno grado de colegio, yo llegaba al colegio con una grabadora, y cuando por ahí la clase lo permitía, mamábamos gallo, como se dice popularmente, con mis compañeros, haciendo de relator, de comentarista. Y bueno, hoy por hoy me dedico a eso. Ay, los sueños se cumplen, qué bonito. De hecho, estamos viendo una imagen tuya en Fox con el logo de la UEFA Champions League.
es una de las competencias más importantes que has tenido la posibilidad de cubrir, la UEFA Champions League. ¿Qué se siente transmitirle a esos grandes equipos del mundo, estar en una cadena tan importante como en su momento Fox y claramente ser imagen, como en este caso, imagen de este tipo de publicidad de la UEFA Champions League? No, pues es un orgullo absoluto el haber estado en una cadena tan grande como Fox Sports, primero como comentarista con todo el respaldo de mis jefes en Argentina y después en el nacimiento de Fox Sports Colombia, verlo nacer, verlo crecer hasta la fusión con ESPN fue la verdad algo de locos. Me dio la posibilidad Fox Sports, gracias a Oscar Gómez y el grupo de trabajo allí, de recorrer el mundo, gracias a esa cadena tan prestigiosa, la posibilidad de estar en una final de una Liga de Campeones de Europa, así fuera para ir a ver al Real Madrid, fue un evento que jamás voy a olvidar. Estar en un partido tan determinante como es una final de una Champions es algo que le deseo a cualquier otro colega que lo pueda vivir si todavía no lo ha vivido, y es un momento épico. Y hablando de Fox, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a Fox Sports? ¿Cómo te llevan o cómo se abre esa posibilidad de llegar a Fox? La verdad todo pasa porque Dios puso en mi camino una persona como Jotas Mantilla, que es como un hermano, como un amigo, como un papá. Es alguien demasiado cercano, es alguien demasiado cercano a mí. Y él llegó primero en alguna oportunidad que Juan Juscalia fue a Bucaramanga a dictar una charla, conectó con Jotas Mantilla, gracias a don Carlos Di Marco, y se dio la posibilidad de que Jotas llegara allá, y él en alguna oportunidad me acercó. En la primera oportunidad que él me acercó, me dijo, hay una posibilidad. Yo le dije, Jotas, en este momento no puedo renunciar a mi trabajo, y tuvimos que dejar pasar ese tren que por fortuna un año después volvió a pasar. Hicimos, digamos, un reel, mandamos el contenido de mis comentarios en los partidos y a Fox Sports Argentina le gustó, y esa fue la forma en la que llegamos. Y ya después de haber llegado había que, en medio de esa competitividad que me describe, dar la pelea para poderse mantener, y recibí, digamos, el voto de confianza después de Oscar Gómez cuando arrancó el proyecto de Fox Sports en Colombia, y ya el resto es historia. Bueno, vamos, Juan David, síguete. Bueno, Daniel, tú ya nos has comentado un poco que desde joven te quedaba claro que lo tuyo era la comunicación, pero ¿cómo fue que tú te enrolaste más con el periodismo deportivo y por qué te fuiste más por este camino, de pronto no elegir otra rama? ¿Por qué el periodismo deportivo? Bueno, principalmente por el amor al deporte, por toda una vida dedicada al deporte, primero practicándolo y ya después viviendo, digamos, de contar las historias. Desde que arranqué en la universidad, mi primer trabajo en el primer semestre fue hacer una autobiografía relacionada con algún ídolo del deporte, y la hice con Javier Saviola. Desde el primer semestre hasta el último semestre, cuando ya incluso antes de terminar la carrera ya estaba trabajando como periodista deportivo, todos mis trabajos, en la medida que me lo permitían los profesores, fueron relacionados con el deporte o con el periodismo deportivo. Me picó el pichito desde el octavo grado de colegio, y nació por una vocación y por una pasión. Esto es una pasión y perseguir unos sueños que incluso en algún punto ni sabía que tenía, y a día de hoy vivo en un sueño. Todos los días yo me levanto y no voy a trabajar, sino voy a ser feliz haciendo lo que hago. Bueno, pues Daniel, pues tú has estado con varios futbolistas. ¿Qué se siente de ser tu ídolo? Pues como Oscar Córdoba, Fabián, a ser tu compañero y amigo, pues siendo periodista. Sí, pues la verdad es que, no sé, la vida ha sido tan linda conmigo que sin yo tener ni idea que iba a trabajar con ellos, trabajé con ellos. O sea, el día que yo llego a hacer las fotos de promoción de Fox Sports, en una lista estaban los nombres de Alexis García, Oscar Córdoba, Víctor Hugo Aristizábal. Y para mí esos eran mis ídolos de infancia. Cuando jugaba fútbol en Bucaramanga, yo jugaba a ser Oscar Córdoba, yo jugaba a ser Víctor Hugo Aristizábal, y jugaba a ser también el Bombardero Valenciano, y me ponía el cuello como se lo ponía el Bombardero Valenciano. Y como un año después de haber arrancado todo el proyecto en Fox Sports, llegó también el Bombardero Valenciano a
a Fox Sports, y ni hablar después también de poder estrechar la relación que estreché como lo estreché con el Tino Asprilla. Uf, eso es una bendición de Dios muy grande, porque las anécdotas, lo que me permitieron también estas personas que para muchos eran los ídolos y para mí después llamarlos amigos, es una bendición gigantesca. Oye, interesante. ¿Y cuál de ellos, va a ir esta pregunta en dos? ¿Cuál de ellos, de esos compañeros futbolistas, digamos que con cuál te ha gustado trabajar más? ¿Cuál ha sido, digamos que ese compañero futbolista que te ha marcado? Y otra muy parecida, ¿cuál es tu referente sí, como tu referente en el periodismo como tal? Bueno, el primero, por la primera pregunta, la verdad que el recuerdo de haber estado en el Mundial de Rusia con el Bombardero, porque era mi compañero de cuarto, y mi compañero, digamos, mi compañero, digamos, en las transmisiones, uf, nos gozamos ese Mundial de principio a fin, porque había que hacer jornadas de 11 de la noche a 6 de la mañana, y con el Bombardero, con toda la buena onda, fue algo fantástico. Pero también digamos que todo el proyecto arrancó en 2015 con Aristi, que era uno de mis máximos ídolos. Entonces, no, con la forma que tiene él de ver el fútbol, de explicarlo, de anticipar, de predecir lo que va a pasar, es un analista de fútbol y de futbolistas que es fantástico. Y lo propio con el Tino Asprilla, que tiene un estilo absolutamente único de contar las cosas. Además es un libro abierto al que no se le acaban nunca las anécdotas. Entonces haber tenido esa posibilidad pues es una cosa de locos. Entonces ellos tres sobre todo, tremendos personajes. Pero por ejemplo Mao Molina es un talentazo para analizar el fútbol, para estudiarlo tácticamente, para explicarlo. Está en un momento fantástico para aprovechar realmente de todo el talento de Mao. Y después, en cuanto a los referentes, pues nosotros crecimos con Carlos Antonio Vélez, con Iván Mejía, con Javier Hernández Bonet. Ellos tres están por encima de absolutamente todos. Son el referente indudable de todos los que estamos en esta generación. Particularmente, dividiría que genial tener la forma de comunicar como comunica Iván Mejía, o sea, con lo frentero y contundente que era, el conocimiento táctico del profesor Carlos Antonio Vélez, el dominio del reglamento como lo tiene Javier Hernández Bonet, y su sagacidad, porque es un extraordinario periodista. Compactar, hacer un cóctel con esos tres, sería un periodista top. Periodista completo. Sigue, Donado. Bueno, Daniel, y en este sentido, pues nos has dado un poco la vista de estos periodistas, digamos la gran experticia de cada uno, pero ahorita mismo, ¿tú cómo ves la evolución del periodismo deportivo en Colombia? Pues yo creo que no únicamente en Colombia, sino en el mundo, porque pues ya hoy con un mundo tan globalizado, creo que no es necesario, digamos, cerrar el nicho. Y la realidad es que cambió demasiado el negocio. Entonces, hoy por hoy al periodista le ha tocado reinventarse, porque el periodista de antes tenía, obviamente no tenía la facilidad de comunicación que tenemos hoy, pero sí tenía cómo llegar a unos espacios en los cuales hoy están puertas cerradas, concentraciones en los hoteles, concentraciones en los hoteles donde están los equipos, entrenamientos al completo para poder ver cómo juega un equipo, cómo juega el otro. Eso hoy por hoy ya no se da. Hoy hay una barrera en muchos casos y muy grande entre el futbolista y el periodista deportivo, como si fuéramos una especie de enemigos. Es cierto que hay crítica desmesurada, pero ellos nos necesitan tanto como nosotros los necesitamos a ellos. Pero digamos que también en el lado positivo, digamos, hoy tenemos muchas más facilidades para analizar, para comunicar con inmediatez. Así que ha cambiado demasiado el negocio. Lo que se hace hoy, antes no se hacía. El tener todos estos programas, estos espacios de opinión, antes, digamos, no había. Entonces se comunicaba de otra manera, se contaban las noticias de otra manera, había muy pocos espacios. Hoy se abrió el espectro para mucha gente que pueda crear su propio contenido sin pertenecer a una cadena o a un medio. Entonces es cuestión de entender que el juego cambió, que hoy por hoy esto es lo que hay, porque hay mucha crítica para el periodista joven que está arrancando, porque tratan de compararlo con el de antaño, pero sencillamente es entender que cambiaron las reglas de juego y que ahora se hacen las cosas de otra manera.
Bueno, pues te hago esta pregunta, es como, ¿qué se siente ser hincha de la selección a estar viendo un mundial, pues dos mundiales de fútbol, No, como acudiendo? eso es la emoción máxima, el orgullo de escuchar el himno del país de uno en un evento orbital. La verdad, digamos, he estado en dos mundiales, en Brasil y en Rusia, cada vez como que acercándome más a cubrirlo en sí, pero pues casi que por momentos como viendo los toros de la barrera, pero el día que estuve en el Maracaná para el Colombia-Uruguay, se me bajaban las lágrimas únicamente ingresando al estadio Maracaná, y después un poquito más de cerca porque hice toda la eliminatoria con la selección Colombia rumbo a Rusia, y estar en Rusia conociendo un país tan espectacular es la posibilidad de conocer el mundo y de la mano de la selección. Es una cosa de locos, pero cuando queda eliminada se le derrumba a uno el mundo, y aunque no lo crean, termina uno muy cansado cubriendo un campeonato del mundo, porque cuesta mucho más cuando ya la selección de uno ha salido de escena. Bueno, hablando de la selección Colombia, actualmente estamos en un momento, ¿cómo decirlo? No crítico, pero sí un momento en el que se han encendido ciertas alarmas. Y todo después de la final de la Copa América. Pues perdemos con Argentina, luego Colombia empieza a perder seguido en eliminatoria y poco a poco comenzamos como a perder esa confianza que se tenía y que nos llevó al invicto con Néstor Lorenzo. Quiero preguntarte cómo ves el papel de la selección Colombia en esta eliminatoria para lo que queda. Y si hay que cambiar algo según tu opinión, ¿qué debe ser? ¿Qué debe transformar de pronto Néstor Lorenzo? Y cómo podemos realmente llegar a que Colombia asegure la clasificación sin de pronto estar sufriendo, pensando, no es que nos toca jugar repechaje. ¿Cómo se puede fortalecer precisamente en tu opinión y en tu experiencia como periodista ese grupo, ese equipo antes de llegar al Mundial de 2026? La realidad es que la eliminatoria está absolutamente perrateada. Yo ya no la llamo la eliminatoria, sino la llamo la preparación para el campeonato del mundo, porque va prácticamente todo. No ir a este campeonato del mundo es un rotundo fracaso. Entonces, en la preparación, pues por ahora estamos dentro del margen, pero la verdad es que el equipo viene en un retroceso que sí es alarmante, más no crítico. No creo que al punto en el de destruir y acabar con el proceso de Néstor Lorenzo, pero pues espero su autoevaluación, su autocrítica, y que entienda que haciendo las mismas cosas no va a conseguir resultados diferentes, porque el equipo llegó a un techo en la Copa América, le alcanza también para ganarle posteriormente a Argentina en lo que definimos como una especie de revancha, después también de empacarle 4 a Chile, pero de ahí en más el equipo perdió un poco de identidad, perdió un poco de competitividad porque bajaron las individualidades. Entonces, por un lado es el entrenador creyendo que no pasa absolutamente nada, que todo está igual, y no oliendo, no intuyendo que tiene que meterle mano al equipo. No ha elegido a los que están en el mejor momento por respetar a las jerarquías y a los del comienzo de la eliminatoria, pero un buen entrenador tiene que entender que hay momentos para dar continuidad y que hay momentos para dar un golpe de timón. Entonces, la expectativa está en que haya aprendido la lección en lo que fue la pasada doble fecha eliminatoria, que fue absolutamente nefasta, en donde Colombia dejó pasar puntos muy importantes, y que es cuestión de que realmente entienda que esa familia, que es absolutamente inquebrantable, también hay que jalarle las orejitas a uno que otro para recuperar un poquitico de competitividad. Bueno, Sevilla, aquí Eh, estoy. pues Daniel, pues hay un caso, pues creo que Carlos Antonio pues lo puso público, que pues que contra Paraguay Lorenzo quería hacer los cambios, pero como un jugador no quiso, pues como una pataleta. ¿Tú qué piensas de esos, como de tener como los jugadores de los representantes, como pues como Montero, porque pues a Montero pues ha estado en todo, se debe tener la miel como pues por el momento, y a grandes futbolistas pues en el exterior? ¿Qué opinas? Pues, a ver, lo que opino es que, como no tengo conocimiento de lo que pasó, no me consta de la famosa pataleta. Entonces pues
no estoy en condición de opinar. Me cuesta mucho trabajo pensar y aceptar que en una selección pase eso, pero insisto, como no tengo la información, entonces prefiero ahí sí guardarme la opinión porque me cuesta mucho creer que realmente pasó algo así. Daniel, pues aquí hablando un poco también de la selección, nosotros tenemos el conocimiento de el tema de la operación de Camilo Vargas, donde no vamos a poder tenerlo por un largo tiempo, y teniendo en cuenta los partidos que se vienen en eliminatorias, para ti, ¿cuál sería tu portero titular para la selección? Pues para mí, por un gusto personal, debería ser el arquero del Empoli, David Vázquez, el único que está compitiendo en la élite. Así esté su Empoli en zona de descenso. Él ha perdido, digamos, en algún tramo de la temporada la titularidad, pero arrancó demasiado bien. Para mí es un arquero listo para estar en selección colombiana de fútbol. Esto puede sonar un disparate, pero tengo plena fe en las capacidades de David Vázquez. Y si no es Davis, a mí me da mucha tranquilidad o Kevin Mier o David Ospina. Para mí esos deberían ser, digamos, entendiendo la ausencia de Camilo Vargas, que pues, ha sabido salvaguardar el arco de la selección colombiana de fútbol, pero la verdad es increíble cómo Kevin Mier no está en selección Colombia y yo también tendría en el proceso a David Vázquez. Te iba a hacer una pregunta muy parecida, pero ya me la respondiste sobre tus próximos arqueros convocados, pero creo que ya la tenemos clara. Para ti serían Vázquez, Mier y Camilo y David Ospina, ¿cierto? Serían Correcto, esos tus tres convocados. correcto. Perfecto. Y hablando ya, para ir cerrando un poquito el tema de selección, eh, bueno, hay mucha polémica y mucho debate en cuanto al tema James, ¿no? Que James no tiene que estar, dicen unos, otros que sí, que porque es referente, otros que no, que porque James es, digamos que ya le pasó su ciclo. ¿Tú qué opinas del tema James? ¿Es indispensable James en la selección o Néstor Lorenzo debería decir no, si no está para jugar, no juega y hacemos cambios si tiene que hacerse cambio en esa posición? Para mí es utilitario, pero no hay que exprimirlo a fondo, porque en una selección Colombia puedes elegir que estén los mejores y en Colombia hay otros futbolistas muy buenos. Entonces, si con 45 minutos de James tenemos la mejor versión de él, utilicémosla 45 minutos porque para algo el reglamento ahora permite 5 modificaciones. Y insistiendo en que en la selección Colombia el entrenador tiene el privilegio de elegir a los mejores, darle, por ejemplo, 90 minutos a James, 80 minutos a James, me parece que es, como se dice popularmente, meterse un disparo en una pierna a uno mismo. O sea, uno teniendo otras alternativas para alimentar al equipo, para ayudar al equipo, porque los cambios no son obligatorios, son necesarios y no los está utilizando el entrenador. Y en buena medida es por permitirle a James estar la mayor cantidad de tiempo. Me parece que gestionando mejor esa situación, James se puede ver beneficiado, la selección se puede ver beneficiada también. Cevitas. Pues, Daniel, pues hace unos meses hubo pues un cambio de dirigencial en la DIMAYOR. ¿Qué opinas de los cambios pues, de la anterior administración con la nueva? Pues, ¿qué opinas? Opino que es muy difícil uno tener 36 jefes. Imagínense el trabajo arduo que tenía el doctor Jaramillo, 36 jefes que no se ponen de acuerdo, en donde hay demasiados intereses. Es un trabajo muy complejo y más allá de lo que creo que fue por momentos una buena gestión del presidente Jaramillo, la llegada de Carlos Mario Zuluaga, alguien que viene muy del fútbol, conociendo muy bien cómo se mueve todo el intríngulis, esperemos que le dejen trabajar, que logre unidad y comunión, que es lo más importante para el crecimiento del fútbol colombiano. Antes de Juan David, yo quiero hacerte otra pregunta muy relacionada con eso. ¿Qué crees, en tu opinión, que le faltó al doctor Jaramillo digamos que por cumplir y por garantizar en el fútbol colombiano? Es que es tan difícil porque gobernar con tantos perfiles tan diferentes es muy complejo. Yo creo que sobre todo en temas de seguridad, en temas de tener mejores estadios, que obviamente pues eso depende mucho de las alcaldías y de las gobernaciones, es complejo, pero sobre todo el tema de seguridad es una pelea que todos los dirigentes han estado perdiendo por ser tan permisivos con las aficiones.
Ahora sí, Juan David. Bueno, Daniel, aquí ya hemos repasado bastante tu carrera, diversos puntos futbolísticos, pero si tú tuvieras a ese Daniel niño, a ese Daniel que era el soñador, el que buscaba llegar a ese punto en el que te encuentres en ese momento, ¿qué le dirías? Que aproveche más el tiempo para prepararse aún más, porque hay gente muy buena, muy capacitada, pero que tenga sobre todo mucha paciencia, porque alguna vez un colega me dijo, esta es una carrera de resistencia y no de velocidad, pero uno todo el tiempo quiere ir sumando cositas, cumpliendo objetivos, pero realmente es cuestión de ir paso a paso, de tomarse las cosas con calma, de no adelantar los procesos. Así me haya tocado saltarme alguno que otro proceso, le diría que tenga paciencia, que todo va a salir bien. Y ya para ir cerrando, unas dos últimas preguntitas rápidas. La primera es que, bueno, vimos que recientemente eh, le propusiste matrimonio a tu pareja. Sí. Tenemos la foto que ya la vamos a proyectar acá. Me gustaría saber, ya este es un tema un poquito más personal, ¿qué significa ella para ti en este proceso, en tu carrera, pero también en tu parte personal? No, pues es mi coequipera y eso lo resume absolutamente todo. Vamos de la mano cumpliendo nuestros sueños. Fruto de ese amor tenemos a nuestra chiquita de casi 3 años, así que es la parte más importante de mi vida. Es una compañera de vida ideal, que llegó en un momento en el que pensé que, que no no se me iba a dar la posibilidad de tener una relación así como la que tenemos. Así que un agradecimiento absoluto por ser la pareja y la madre que es. ¿Cómo es que se llama ella? María Alejandra Palau. Un abrazo y un saludo muy especial para María Alejandra. Aquí tenemos de hecho la foto reciente de Daniel proponiéndole de matrimonio, y pues también es bonito recordar esas personas que están en la vida de uno y que lo motivan a uno a ser cada día mejor. Entonces, primero, muchas felicidades, Daniel, por Gracias, ese no, vale. matrimonio, y que prospere muchísimo con ella y con la familia tan bonita que tienen. Y ya para terminar, me gustaría que le dejaras un consejo a los futuros periodistas deportivos. ¿Qué consejo le darías a esas personas como nosotros, por ejemplo, que queremos llegar allá, que queremos ser periodistas deportivos, que queremos llegar a los grandes medios y que realmente soñamos también, como tú lo hiciste algún día, de ser grandes en este medio deportivo? Bueno, pues hay varias cosas que uno puede decir partiendo de la base de tener paciencia. Eso es fundamental porque lo tomo como una lección de vida, del ser paciente y de perseguir el sueño con pasión, porque muchos, tanto me imagino ustedes como en su momento yo, persiguen esto por un sueño, porque es una pasión, porque es una vocación. Entonces hay que perseguirlo, y para perseguirlo es una preparación en el día a día, porque en cualquier momentico le pueden hacer una pregunta, y aquel que te está haciendo una pregunta espera que tú se la resuelvas. Entonces hay que estar absolutamente preparado, y para, digamos, ya el desarrollo del ejercicio es cuestionarse absolutamente todo y ayudarse mucho de la lectura, porque en la lectura uno encuentra muchas herramientas para poderse expresar de una mejor manera, para llegarle a todo tipo de gente. Así que básicamente serían esas cuestiones. Ay, bueno, primero que todo, muchas gracias, Daniel, por este espacio. Antes de cerrar, yo quiero invitar a mis compañeros, Juan David, Ceditas, alguno, bueno, los dos, unas últimas palabras ya para despedir a nuestro invitado el día de hoy. No, pues Daniel, gracias por, pues, en nombre de media persona, pues, aceptar, pues, mi invitación. Pues, obviamente, pues, también es como algo muy diferente como a lo tradicional, que es como, pues, obviamente los podcasts han tomado los últimos años mucho, y pues hacer algo diferente. ¿Qué opinas de eso? No, con muchísimo gusto, lo que necesiten por aquí a la orden. Linda charla, así que nada, con todo gusto. Juan David. Bueno, Daniel, creo que acá quisimos desarrollar un espacio donde te sintieras cómodo, le diera a charlar, a hablar un poco de tu trayectoria, hablar un poco de cuestiones futbolísticas, y bueno, de esta manera pues
quisiera de pronto como que nos dijeras un poco cómo te sentiste en este espacio, como te lo estamos mencionando, aquí es un espacio que lo estamos abriendo, la idea es tener pues más invitados, pero bueno, hoy arrancamos contigo y creo que es una manera para empezar con algo distinto con nuestro proyecto. No, con muchísimo gusto, me sentí absolutamente bien, muy cómodo, muy tranquilo, temas que habitualmente pues los toco en el día a día, así que nada raro, todo bajo absoluta normalidad y por aquí pues disponible para todo lo que requieran. Bueno, ya para ir cerrando, una última así cortica. ¿Cuál es tu final de Champions y quién es tu campeón? Ya que conocemos las semifinales. Creo que puede ser Barcelona, Paris Saint-Germain, parece que son los equipos que mejor están jugando y ojalá sea el Barcelona. Barcelona, París Saint-Germain. Perfecto, Daniel. No, yo también, en nombre de mi equipo, de Café y Fútbol, en nombre de nosotros, también agradecerte por aceptar la invitación. La verdad, una entrevista muy amena. Nosotros muy contentos y sobre todo muy honrados de contar con tu presencia en nuestro capítulo. Y ya para terminar, recordémosles a los oyentes tus redes sociales para que te sigan allá y que vayan a estar pendientes de toda tu actividad. @Daniel Angulo R. Ahí me pueden seguir en todas las redes, ahí los estamos esperando. Así que un abrazo para todos. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo para ti también. Chao, chao. Y esta es nuestra entrevista con Daniel Angulo, querida audiencia. Que estén muy bien y les deseamos que sigan conectados porque tendremos mucho, mucho más aquí en Café y Fútbol. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, chao.